Muy bienvenidos, hermanos, todos los que están aquí presentes, por supuesto reiterando los saludos a la distancia, pero a la distancia tienen una ventaja que los mencionamos por nombre, y a los que están aquí pues no, pero si quieren. No, recuerden que pues la comunión también es que nos saludemos, no se vaya a ir sin saludar a la mayor parte de hermanos que pueda. Si pueda a todos, excelente. Vamos a retomar allá en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo y su compañero en esa tarea apostólica, Silas, llegan a la ciudad de Tesalónica. Y en el verso 10 dice que los hermanos inmediatamente enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Es decir, salen de noche de la ciudad de Tesalónica. ¿Por qué? Pues ha habido una persecución. Ha habido una expulsión por parte de judíos celosos que han arrastrado consigo también a algunos gentiles, han alborotado la ciudad en contra de los apóstoles. No importa cuál sea el pretexto para la persecución, la iglesia ha sido y será perseguida todo el tiempo de su estancia en esta tierra. Recuerden que el Apocalipsis debe entenderse como la descripción de lo que sucede desde el momento en que Jesús se va hasta el momento en que Jesús regresa. Y eso significa que estamos viviendo el Apocalipsis. Y uno de los temas centrales del Apocalipsis es el conflicto entre el dragón y el pueblo de Dios, la persecución que el mundo, instigado por el dragón, hará contra nosotros. Los pretextos van a ser diferentes, las razones siempre van a cambiar, eso es lo menos importante. ¿Recuerdan aquella anécdota del lobo que se quería comer a un cordero? Y le dice, te voy a comer porque estás enturbiando el agua. Pero si yo estoy río abajo, ¿cómo te puedo enturbiar el agua? Bueno, te voy a comer porque el año pasado me ofendiste. El año pasado no había nacido. Bueno, de todas maneras te voy a comer, ¿no? Entonces, las razones para perseguir a los cristianos serán muchas. Hoy son algunas, en aquel tiempo, por ejemplo, que estaban cometiendo sedición en contra del César. Esa fue la acusación, si recuerdan. Quizá en parte porque los cristianos predicamos a Jesús como el Rey de Reyes. Decir que hay un Rey de Reyes que no es la persona más importante en nuestros gobiernos puede causar molestia, y especialmente en un culto de tipo estatal que veía una amenaza en la predicación cristiana. Es probable que quien gobernara en ese momento era el emperador Claudio, que había ordenado que todos los judíos salieran de Roma porque provocaban escándalos y revueltas. Y probablemente los cristianos, como en su origen son judíos, y de hecho la predicación primero se dio en la sinagoga, confundieran a los cristianos con judíos. Y entonces dijeran, Claudio ha ordenado que estas personas no hagan más conflictos. El punto es que, acusados de disturbio, tratan de lincharlos y finalmente los apóstoles son enviados por los hermanos, por los recién convertidos, los discípulos nuevos, para que salgan de la ciudad. Salen de Tesalónica, que era una ciudad un poco compleja, ¿sí? Por ejemplo, ahí se adoraba a la diosa Cibeles.
que era la diosa madre de la tierra. Y se decía que allí había caído una piedra desde el cielo. Esta idea de una madre celestial cuyas imágenes caen del cielo no es nada nuevo, ¿no? Ahí estaba presente. Y parte de su culto era un culto orgiástico. Había un grupo de sacerdotes que se llamaban los coribantes, que estaban encargados de llevar al cabo ese culto un tanto orgiástico, entre otras cosas, porque suponían que haciendo esas prácticas sexuales desordenadas se podía fertilizar la tierra. Ese es el contexto donde Pablo y Silas están predicando, ¿no? Lo menciono no solo por razón histórica, sino porque nosotros también tenemos que ser muy conscientes de las creencias y las costumbres de los lugares a donde nos toca predicar. Y muchos de ellos serán totalmente ajenos a la palabra de Dios, como veremos que sucede también en la ciudad de Atenas. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Eso lo vamos a ver. Entonces llegan a la ciudad de Berea. Es una ciudad un tanto cercana a Tesalónica, ¿sí? También allí encontramos algo muy interesante, que en el verso 10 al final dice que ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Esta es una estrategia de Pablo, una estrategia correcta, primero porque él mismo tiene la conciencia de que la promesa de un Mesías se dio primeramente a los judíos. Y la razón no es que sean mejores o favoritos de Dios, sino que a través de ellos Dios quería que la buena noticia del amor y de la salvación llegara al mundo, llegara a las otras naciones. Y en vista de esa tarea, Pablo dice en la carta a los Romanos, el evangelio de Dios es poder para salvación al judío primeramente y también al griego. Y en esa idea, entonces él llega primero a las sinagogas, donde las personas están familiarizadas con las escrituras y con la idea de un Mesías. Los griegos no tienen ni idea de qué cosa sea un Mesías. Precisamente hablando de aquella época, Plinio, el historiador, dice que los judíos, y refiriéndose más bien a los cristianos, eran seguidores de un tal Crestus, de la misma época del emperador Claudio, ¿no? Plinio el Viejo. Los cristianos eran seguidores de Crestus. Pero en griego Crestus quiere decir amable. Él no entendía qué quiere decir Cristo y decía Crestus, siguen a un maestro amable, ¿no? Así era su malentendido. Porque Cristo quiere decir ungido y la unción era una costumbre religiosa judía por la cual se reconocía el respaldo divino para reyes, sacerdotes, profetas, pero eso no lo practicaban así los griegos. Entonces, primero hay que llegar a la sinagoga con las personas que conocen las Sagradas Escrituras. El título que he puesto hoy es algo así como si la Biblia dice ser ella misma la suprema norma. Porque hay quienes dicen, no, sí la Biblia, pero también la tradición, también el magisterio, también la palabra es cátedra del sumo pontífice, o también las revelaciones que me traiga un ángel, también lo que yo sienta del Espíritu, también lo que el profeta venga y me diga. Es decir, hay muchas otras fuentes, supone las personas, para conocer la voluntad de Dios. De acuerdo, no estoy diciendo que la Biblia es la única manera. No se espante. Porque precisamente sí, el Espíritu nos guía. Y la Iglesia y las autoridades en la Iglesia también están para guiarnos y orientarnos. Y la historia de la Iglesia también está para hacernos entender la identidad que tenemos como cristianos y la teología. Cuando pensamos en el credo niceno o en el credo de Calcedonia y decimos que como Iglesia nos apegamos a esos credos, a esos símbolos del cristianismo, estamos tomando en cuenta la historia de la Iglesia. No estoy diciendo que la Biblia sea la única fuente, estoy diciendo que es la suprema.
¿no? Es decir, que tiene la última palabra, tiene la última autoridad. Y cuando alguien no cree eso, dice, a ver, ¿dónde la Biblia dice eso? Acuérdense primero que la Biblia no fue un libro entre dos tapas hasta el siglo IV de la era cristiana. Entonces, buscar un versículo donde el escritor supusiera que ya la Biblia es un conjunto de textos que ya está así encuadernadito y entre sus dos tapas y diga, la Biblia, el propio nombre Biblia vendrá tomando carta de naturalización hasta la época de San Jerónimo, siglo IV. Entonces no va a haber un versículo que diga la Biblia, que no se llamaba así, es la máxima autoridad como si ya estuviera entre dos tapas. Pero lo que sí encontramos es que los apóstoles y los mismos judíos tenían que abrevar de lo dicho en las Escrituras para saber si algo provenía de Dios o no provenía de Dios. Y que la propia Biblia se va construyendo sobre sí misma. Cuando Lutero dice que la Escritura es interprete suis, es decir, la Biblia se interpreta por sí sola, la razón histórica textual es porque lo que dicen unos profetas es considerado por los siguientes profetas. Así lo que dijo Isaías es retomado por el segundo Isaías y luego por el tercer Isaías. Y lo que dijo el texto yavista es combinado con lo que posteriormente dirá el texto eloísta y serán unidos por el texto deuteronomista. Y así podríamos poner muchos ejemplos. El Nuevo Testamento mismo está edificado sobre el Antiguo Testamento. Todo lo que el Nuevo Testamento dice tiene citas explícitas o implícitas de la ley y los profetas para probar su veracidad. Ese carácter de la Biblia nos muestra que efectivamente ella se forjó ante la idea de que el testimonio que se va escribiendo por inspiración del Espíritu Santo es la regla, es la lámpara y tiene por tanto la última palabra. No sé si me estoy explicando, ¿no? ¿Por qué es importante? Miren lo que dice el siguiente verso, el 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, los judíos de la sinagoga de Berea eran personas con una actitud mejor. Y aquí Casiodoro traduce nobles, aunque es una palabra extraña, de la época en que se creía que los de sangre azul eran más nobles que nosotros los plebeyos, ¿no? Pero lo que quiere decir es que tenían una mejor actitud, diríamos un mejor espíritu, que los judíos de Tesalónica. ¿En qué consistía esa actitud mejor? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así, ¿no? ¿En qué consiste tener una mejor actitud frente a la palabra de Dios? Primera, dice, recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué significa solícito? A ver, ¿quién se duerma en la predicación es solícito? ¿Está recibiendo la palabra con solicitud? ¿No? Quien no le pone atención, yo sé que es difícil, ponerle atención, y más a una predicación tan larga. Yo sé que es difícil. Y podríamos hacer la prueba si al final alguien nos pregunta, ¿y qué dijo el pastor? Pues habló de la Biblia, ¿no? Es difícil acordarse, es difícil entender, poner atención. Si luego cuando oímos los avisos, no entendemos ni los avisos. Solícitos es alguien que no, o son las personas que no son flojos, no dejan las cosas para después, no son indiferentes, no son indolentes, sino que ponen toda su concentración, su empeño, su asertividad, su iniciativa para recibir, para entender, para explicar, para comprobar. Eso significa ser solícito. La invitación de la Biblia desde el libro de los Proverbios es que nosotros debemos ser solícitos en nuestro trabajo, diligentes.
no solo en el momento de la prédica o del estudio de la Biblia, sino en todo lo que hacemos. Ojalá que poco a poco en la profesión que tenemos, las personas no cristianas digan, vamos con ese, aunque es un aleluya, va a hacer bien las cosas, ¿verdad? Nos va a cobrar lo que es y no lo va a hacer a la ahí se va. Que sepan que los cristianos somos solícitos, porque a veces lo contrario es la realidad. Ay, cristianos son. ¿No? Los cristianos luego toman la actitud de, pues somos hermanos, ¿no? Pues ay, perdónamela, ay, luego te pago, y cosas así. No. Bueno, estos eran solícitos en cuanto a la Biblia, y fíjense lo que hacían. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. A ver, lo que está diciendo este señor Silas y este señor Pablo, ¿sí está en las Escrituras? ¿Sí está en el contexto de las Escrituras? Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Yo diría que lo que hay que evitar son 3 cosas. Número 1, la ingenuidad. Celso, un filósofo enemigo de los cristianos desde el siglo II, decía que los cristianos eran los más ingenuos de todos. Y cualquier rufián que se hiciera pasar por pastor, lo aceptaban. Pues sigue siendo una realidad en el siglo XXI, ¿no? Bueno, no me vean tan cara de rufián, pero... ¿Qué es la ingenuidad? Que creamos cualquier cosa porque suponemos que el que está al frente es un siervo de Dios y pues no nos va a engañar, nos va a decir lo que Dios le acaba de comunicar esta mañana, casi por teléfono, ¿no? Y entonces encontramos un gran número de iglesias creyendo doctrinas raras, enseñanzas que no están en la Biblia o que contradicen la Biblia, pero la gente está muy contenta, la gente está muy creída, la gente está muy emocionada. Eso que parece positivo no es positivo, porque no han contrastado con las Escrituras si lo que el predicador está diciendo es así o no es así. ¿Qué pasaría si yo les digo, hermanos, el próximo domingo deben traer una escoba nueva? Vamos a orar por las escobas, las vamos a ungir y el 31 de diciembre usted va a limpiar su casa de todo mal para que tenga un 2025. ¿Cuántos van a traer su escoba? ¿Ven? Aceptar eso, y no lo estoy inventando, hay iglesias que lo hacen. Eso es ingenuidad. Eso es que no estamos corroborando con las Escrituras si lo que nos están diciendo, así es, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pido a alguno que pase aquí al frente, vamos a orar por él, y cuando pasa le pongo las manos encima, como que le doy tantita vuelta y le doy su empujoncito? ¿Qué pasaría en muchos lados? Se va a caer. A ver, venga. Usted no va a venir, ¿por qué? Porque se lo está pidiendo el pastor, no va a venir. Porque ya hemos dicho, ¿verdad?, que no está en la Biblia. Yo espero que la Iglesia Comunidad Apostólica sea muy difícil de ser engañada. Nada más porque hemos insistido en que tiene que estar en la Biblia. El segundo error es suponer que si está en la Biblia es porque nos dan 2 o 3 versículos, ¿no? A ver, hermanos, ¿saben por qué no tenemos muchos asistentes de la colonia Tlaxpana aquí? Es que no hemos ido a derribar fortalezas de la colonia Tlaxpana. Y entonces el próximo domingo se vienen preparados con un frasquito de aceite. Vamos a orar por el aceite y nos vamos a ir a darle 7 vueltas a la colonia. Y le vamos a echar aceite ahí a todos los ídolos que hay por cada cuadra, ¿no? Y van a ver que así
vamos a tener convertidos. ¿Sí van a venir? Pero si está en la Biblia, en el libro de Josué, los israelitas le dieron 7 vueltas a la ciudad y se derribaron las murallas. Entonces, ¿por qué no me quieren acompañar? Sí está en la Biblia, pero es un versículo sacado de contexto. Jaloneado de los cabellos, el pobre versículo, ¿verdad? Para decir lo que no dice. Para aplicarlo de una manera que ni Jesús ni los apóstoles hicieron. Si lo que el libro de Josué dice fuera una especie de rito y fórmula mágica, entonces no lo hubieran hecho los israelitas en Jericó, sino en todas las ciudades que conquistaron. Ya se sabían el caminito, ¿no? En cualquier otra ciudad, pues le damos 7 vueltas y se acabó. Y lo mismo hubiera sucedido con los judíos en Babilonia. ¿Qué les costaba un día salirse y darle 7 vueltas a los jardines colgantes de Nabucodonosor, ¿no? O en el Nuevo Testamento, ¿cuándo encuentra usted que Jesús le haya dicho, a ver, Pedro, Juan, llamen a todos los muchachos, vamos a dar 7 vueltas a Jerusalén, a Nazaret o a cualquier otra ciudad para que la gente se convierta? ¿Está o no está? Adelantito vamos a ver a Pablo llegando a Atenas, una ciudad muy idólatra. Y no vemos que Pablo le haya dicho a Silas, estamos esperando a Timoteo, estamos esperando a Lucas, mira, ahorita que lleguen, lo primeritito que vamos a hacer es darle 7 vueltas a la ciudad de Atenas, nos vamos a subir al monte Olimpo y le vamos a echar aceite para derribar fortalezas. ¿Por qué no lo hacen si hay versículos? Porque no es una interpretación estructural de la Biblia. Acuérdense que la Biblia es una estructura, es una historia de la salvación. Todo lo que entendamos de la Biblia tiene que cuadrar, tiene que armarse perfectamente con todo el contexto de la Biblia. Imagine la Biblia y la teología misma como un gran rompecabezas. Cada pieza tiene un lugar y tiene que embonar con todas las piezas alrededor y tienen que, como resultado de esas piezas, darnos un panorama coherente y completo. Si no es así, es que hemos tomado alguna pieza fuera de lugar, solita, o la hemos colocado donde no le corresponde, ¿sí? El tercer error, pues, es la indiferencia. Si está en la Biblia o no está en la Biblia, yo tengo otros problemas en qué pensar. Yo estoy muy ocupado, a mí no me interesa, yo vengo el domingo por cumplir, porque pues no me quiero ir al infierno, pero ya a ver a qué hora se acaba el culto, ¿no? Ya me voy a ir a otra iglesia donde el sermón sea más cortito, de esos de 15 minutos de superación personal, ¿no? Está más fácil. Esos son los errores en contraste con este. Todos los días escudriñaban, esa palabra del castellano antiguo me da la idea de buscar meticulosamente, de investigar, ¿no? De escarbarle ahí hasta comprender, de exprimirle, escudriñar las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas decían estaba de acuerdo o no con lo que dicen las propias Escrituras. Esta actitud y esta alabanza que el Espíritu Santo hace de los creyentes de Berea confirma lo que les decía hace un momento. La Biblia es la suprema norma. Si así no fuera, ¿en qué consiste la nobleza de los bereanos? ¿Y por qué el Espíritu Santo que inspira a Lucas le lleva a escribir el elogio de estos creyentes? No sé si vemos que es una corroboración de una cosa. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Que usted se sabe de memoria, yo sé, dígalo conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted quiere saber si algo es correcto o no, si va por el buen camino o no, si se va a tropezar o no se va a tropezar, si ya se perdió o no se perdió? Pues prenda su lámpara. Nada más. Aquí está la lámpara. Entonces ellos están
corroborando si es correcto lo que dice Pablo. En una ciudad donde también se adora a la misma diosa Cibeles, donde los sacerdotes, que son los coribantes, hombres castrados, son los encargados de sacrificar a los toros en honor de la diosa Cibeles, o Ceres con C, la diosa de los granos, ¿no? El taurobolio era los sacrificios de toros para el culto que los coribantes ofrecían a Cibeles. Ahí en ese contexto está Pablo predicando en la sinagoga. Y el verso 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Noten ustedes los paralelismos. Si podemos comparar el verso 10 de este capítulo con el verso 2 del mismo capítulo. Dice el verso 2, como acostumbraba Pablo, fue a ellos por 3 días de reposo. O sea, es costumbre de Pablo llegar a la sinagoga primero a predicar. Eso se reitera en el verso 10, ¿no? Habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, ¿no? Después, lo que dice el verso 12 es también paralelo a lo que dice el verso 4. El 4 dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Qué dice el verso 12? Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿No? Son ciclos de las experiencias evangelísticas, de la manera en que el Espíritu Santo nos puede guiar, y del resultado. Aquí el resultado es que se convierten judíos, se convierten simpatizantes, a los que aquí llama piadosos, y se convierten mujeres. Y con esto insiste la Biblia que la Iglesia de Cristo no está dividida entre gentiles y judíos. En la Iglesia no hay gentiles, en la Iglesia no hay judíos, hay hijos de Abraham, nada más. Usted y yo somos hijos de Abraham. Con todo y que seamos tlaxcaltecas o zapotecas, ¿somos qué? Hijos de Abraham. Y las mujeres, a diferencia de las sinagogas, aquí las mujeres, ya hemos visto, tienen una participación completa en la reunión, en el discipulado, en la predicación, en la oración. Hay doctrinas como el dispensacionalismo, esa doctrina que habla del Apocalipsis, que quiere dividir la historia en 7 dispensaciones y que nos dice la quinta fue la de la ley, la sexta es la de la gracia, pero en la dispensación de la gracia Dios sigue teniendo un pueblo diferente en Israel y otro pueblo en la iglesia, y cuando se acabe la dispensación de la gracia, que la iglesia se va en el rapto, entonces Dios va a hacer que los judíos evangelicen todo el mundo y que reconstruyan el tercer templo y que sean el pueblo más fiel y los 144,000 señalados. O sea que, y entonces la iglesia, la esposa de Cristo, ¿es otro grupo el que va a hacer su tarea? ¿Es otro grupo el que va a tener los privilegios? Ese es un gran error de todas las posturas dispensacionalistas. Hacer una distinción entre Israel y la iglesia. El nuevo Israel es la iglesia. En la iglesia de Cristo no hay diferencia. Dice la carta a los Efesios que Jesús derribó la pared que separaba a judíos de gentiles y de los dos pueblos hizo un solo pueblo. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser judíos? ¿No? Ah, qué bueno. ¿Cuántos le van ahorita a Israel para que bombardee a los iraníes? No nos interesa. Nosotros somos el pueblo de Dios, los hijos de Abraham. Si no se ubica muy bien qué es el dispensacionalismo, seguro conoce la saga de los dejados atrás, libros y películas. Ese es el dispensacionalismo, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Tenemos también un paralelismo en el verso 5 con el 13. Dice el verso 5, entonces los judíos que no creían
teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y el verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, exactamente lo mismo. ¿Cuál sería el pretexto? Eso dijimos, es lo de menos. Lo importante es que hay un grupo de creyentes que ha aceptado la buena noticia, la proclamación o querigma del Evangelio, porque ha corroborado con las Escrituras. Esto se aplica a nosotros con mucha pertinencia. No puede usted darle mayor autoridad a nada que esté fuera o que contradiga la Biblia. Nada que esté relacionado con la fe, con la ética cristiana, puede ser aceptado si está en contra de la Biblia o si la Biblia no le da un lugar importante. Hace poco les decía, ¿no?, cuando hablábamos de la pitonisa, si alguien dice, bueno, es que en mi casa se aparecen fantasmas, ¿sí dice la Biblia eso? La Biblia nos previene, nos da algún rito, alguna indicación sobre los fantasmas. Entonces, o no es importante o no existen, ¿no? Porque no está en la Biblia. Me estoy refiriendo a cuestiones de la fe, porque alguien puede decir, ay, pero ¿cuántos aspectos de nuestra vida no están en la Biblia? En la Biblia no dice cómo hacer unos ricos frijoles. Sí, claro que no, pero no es una cuestión de fe. Hacer unos ricos frijoles es cuestión de experiencia, ¿no, hermana Cole? ¿Sí? Pero no es una cuestión de fe, ¿no? Ok, entonces, es en ese momento que los hermanos, verso 14, envían a Pablo y a Silas hacia el mar. Silas y Timoteo se quedaron. Y los que habían, verso 15, los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces Pablo llega solo a la ciudad de Atenas, que había sido otrora la capital de la filosofía. No es para este momento la ciudad más culta. En este momento del relato del libro de Hechos, la ciudad más culta del mundo es Alejandría, allá donde se produjo y donde principalmente circula la Biblia Septuaginta. Esa es la ciudad más culta, donde vive Filón de Alejandría y después algunos de los padres de la iglesia más conspicuos. Pero Atenas había sido efectivamente una ciudad esplendorosa y cuna de los más grandes filósofos. Ahí llega Pablo. Gracias, Dani. Ahí tenemos un mapa. Muchas gracias. De Berea, miren, baja toda la península hasta llegar al sur, a la ciudad de Atenas. Bueno, en Atenas, dice, mientras Pablo, verso 16, les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Sí fue la cuna de la filosofía, pero no piensen que todos los griegos eran filósofos. Eso no sucede nunca, ¿no? El cargador que vaya en la plaza llevando sus mercancías no es un filósofo. Y mucha gente no es un filósofo. Y ser filósofo tampoco es siempre signo de ser sabio. Aunque en el ideal de Platón, el filósofo en su búsqueda del supremo bien, la suprema verdad y la suprema belleza, sería el hombre auténticamente sabio.
El problema es que muchos filósofos no buscan eso. Muchos filósofos hoy, en la época del posmodernismo, lo que buscan son argumentos para satisfacer sus pasiones. ¿Se acuerdan que hace como 2 domingos les di la lista de unos filósofos franceses cuyas elucubraciones reflexivas estaban encaminadas ante todo a justificar sus deseos sexuales, por ejemplo, por los niños, ¿no? Entonces, bueno, la filosofía es un amor por la sabiduría, un anhelo por la sabiduría. Si la alcanzamos o no, eso es otra cosa, ¿no? Lo que se puede decir es que cuando menos es una búsqueda de la sabiduría. A pesar de haber sido una ciudad donde la filosofía nace llevando la teología, es decir, la pregunta por Dios, al plano conceptual, la mayoría de la gente sigue en el plano mitológico, teniendo las estatuas, imaginándose las historias que antiguamente había contado Homero y Hesíodo en cuanto a los dioses, ¿no? O sea, la gente sigue con lo mismo. Diríamos hoy que tanto ha avanzado la ciencia y que, como lo diría ya un protestante del siglo XVI-XVII, que fue Halley, la ciencia tendría que librarnos de supersticiones. Vivimos en un siglo científico, la mayoría de la gente sigue teniendo supersticiones, ¿o no? De todo tipo, ¿sí? No vayan a voltear a ver a nadie, pero a lo mejor algunos traen sus cuarzos ahí para la buena vibra, ¿no? Sus pulseritas de cobre o sus pulseritas de colores que quieren decir quién sabe qué. Supersticiones al por mayor. Y entonces Pablo, al recorrer la ciudad que es grandiosa, ¿no? Desde la entrada que venía directamente del puerto hasta las estoas de los edificios de la plaza principal, la Acrópolis y otros monumentos grandiosos de Atenas, pues también veía, como decía yo hace rato, igual que en nuestra colonia, en cada esquina una estatua, una imagen, ¿no? Donde la gente pone toda su devoción y su confianza. A unas cuadras de aquí hay casi media cuadra sobre la banqueta de altares a la Santa Muerte. Y ya la banqueta está invadida de tal manera que ya hicieron construcción y ya le pusieron cemento, ya le pusieron adornos y ahí va mucha gente a realizar su culto de la Santa Muerte. Pues así Pablo, ¿no? Caminando por la ciudad, seguramente vio las estatuas de Atenea, de Apolos, de Mercurio, de Zeus, de Juno, bueno, Júpiter, su esposa Juno y demás dioses. Y lo que Pablo sintió fue la carga profética. ¿Qué es la carga profética? Un sentimiento que debería embargarnos a todos nosotros. Un sentimiento que incluye esta preocupación de ver al mundo cada vez más engañado. Lo dijimos hace 8 días, ¿verdad? A ver, ¿sí o no? Sí. Que todo lo que vemos alrededor que aleja a la gente de Dios, la manera en que la gente está poniendo su confianza en algo que no le va a responder a fin de cuentas, ni para esta vida y mucho menos para la otra vida, tiene que convertirse en nosotros en un dolor profético, en una preocupación, o incluso en un enardecimiento espiritual. Estoy verdaderamente enojado. Y no es que esté enojado con fulanito o con perenganito, que en sí, ves que fulanito se cambió de sexo, estoy muy enojado con él. No estoy enojado con él. Estoy enojado con las ideas que engañan a la gente, con la imposición política de esas ideas, con la imposición legal y ahora con la persecución que se avecina
a quienes no acaten ideas tan absurdas porque no van de acuerdo con la realidad. Cuando un joven o una señorita en el salón dice, no, es que no me diga así, dígame del otro modo, del otro sexo, ¿qué puede hacer un maestro? Está en un problema, ¿no? Porque si insiste en decirle que es un fulanito, lo van a correr, lo van a multar, lo van a linchar, etc., ¿no? O sea, y la realidad es que sigue siendo un fulanito, no una fulanita. ¿Cómo podemos todos creer lo que no es real? Pelear y aceptar e imponer lo que no es real. El conde Lucanor escribía es todavía la Edad Media, ¿no? En sus cuentos aquella historia del rey que va desnudo, ¿no? Llega un hombre astuto y le dice al rey que le va a hacer un vestido que es el más maravilloso del mundo. Y no le hace nada. Pero como el rey no ve nada, dice, este vestido solo lo pueden ver los inteligentes. Y entonces el rey no quiere pasar por tonto, y entonces, según él, va con el gran vestido que le ha hecho el maravilloso sastre, y hacen una procesión, y allá va el rey desnudo, y como todo el mundo sabe que solo los tontos no pueden ver el vestido, entonces todo el mundo alaba el vestido del rey. Y entonces el vecino que oye a otro alabando, este sí es inteligente. Bueno, yo no puedo quedarme atrás. Y todos alaban el vestido del rey que no existe. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos negando la realidad. Hasta que un niño que no tiene nada que perder y que no le importa pasar por tonto, dice, el rey va desnudo. Y se ríe. Y entonces todo dice, pues sí, el rey va desnudo, ¿no? Esa es la tarea de nosotros como cristianos, ¿no? No se deje llevar por las cosas que no están en la realidad y que para no pasar por tonto usted tiene que decir que sí. Bueno, sigamos adelante porque es muy importante lo que a continuación se escribe. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Otra vez la estrategia de hablarle a judíos y a no judíos. Para hablar a los judíos, Pablo va a la sinagoga. Seguramente ahí no encuentra una idolatría tan abierta, tan mitológica como la de los griegos. Pero es probable que cuando menos en algunos judíos también encuentre una idolatría como la que hoy sustentan judíos y judaizantes. Una idolatría por la ley, por la Torá, una idolatría por la lengua hebrea como lengua santa, una idolatría por el pueblo como el pueblo escogido y preferido, una idolatría por la tierra de Israel como la tierra prometida, una idolatría por costumbres como el sábado, la circuncisión, las prescripciones alimentarias, etc., ¿no? Esos son idolatrías, combinadas con mucha superstición que tiene el judaísmo actual. Casi no hay un judío de corte ortodoxo o más o menos ortodoxo que no crea también en asuntos de cábala. O sea, hay una mezcla de esoterismo con sagradas escrituras, ¿no? Pudo haber encontrado Pablo algo semejante. Por lo pronto discutía en la sinagoga y también en la plaza. La palabra griega ahí es ágora. El ágora, famoso término que hace alusión a esos lugares entre edificios de gobierno representativos, donde el ciudadano libre se reunía para decidir la vida de la ciudad, que son los antecedentes de una verdadera democracia. Nosotros no vivimos en una democracia. Los mexicanos no vivimos en una democracia. Para que una democracia fuera real, todos los mexicanos tendríamos que saber lo que conviene. Todos tendríamos que poder decidir cuál es el bien común, qué es lo que realmente traería la justicia, la verdad, la equidad. ¿Cuántos mexicanos lo saben?
Votar no es democracia. Y mucho menos votar manipulados por redes sociales, por publicidad, por la televisión, por discursos emocionales, ¿no? Bueno, ese es un paréntesis cultural. Ahí en esa plaza, en ese ágora donde se debate la vida civil, ahí Pablo predica el Evangelio, ¿no? Qué bueno que el creyente pueda salir a todos los espacios donde Dios le permita. No nos quedemos nunca con la idea de que este es el único lugar donde servir a Dios y predicar, y lo más que hacemos es tratar de traer a la gente aquí. Sí, invítela y tráigase a todos los que pueda, eso está muy bien. Pero eso es nada más una parte. La otra parte es que donde quiera que usted esté, así sea el ágora, usted vaya y dé el Evangelio. Todos tenemos ámbitos muy ajenos a la iglesia, donde podemos dar el Evangelio, ¿no? Quien está en el mundo laboral, quien está en el mundo académico, quien está entre los vecinos. Tenemos unos próximos vecinos aquí, de 2, 3 edificios, y aunque algunos hicieron cara de sí, tenemos el desafío de ¿qué? De que vean algo diferente, de que podamos ser amables con ellos, ¿no? De que podamos buscarlos y predicarles en cuanto sea posible, ¿no? No se vaya a pelear con uno de ellos porque entonces es un mal testimonio, ¿eh? Va a haber muchas razones por qué pelearse, así que vámonos despacito. Hay que ir a predicar a donde podamos, ¿sí? El ágora representa un espacio político, representa un espacio cultural, y ahí es donde tenemos que predicar. No solo ahí, hay quien está en el ámbito de la salud, ¿no? O cualquier otro ámbito. Ahí predique, a una persona o a muchas, como sea. Bueno, y entonces dice que algunos filósofos, en el verso 18, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Quizá sea este el primer encuentro abierto entre cristianismo y filosofía. No digo que entre las escrituras y la filosofía, porque eso ya lo habían vivido los judíos alejandrinos. Incluso la influencia griega ya es acusada en algunos textos bíblicos, como el Eclesiastés. Pero el primer encuentro abierto y claro entre filosofía y cristianismo se da ni más ni menos que en la ciudad de Atenas con el apóstol Pablo, ¿no? Dice que en esa plaza, en ese ágora donde concurrían los ciudadanos, también iban miembros de 2 sectas filosófico-religiosas, la de los epicúreos y la de los estoicos. Vamos a decir brevemente quiénes son y luego, según el tiempo lo permita, qué creían ellos y qué les contestó Pablo, ¿no? Que es un ejercicio muy interesante que va acompañado, adosado de la gran pregunta, ¿cómo se relacionan la teología y la filosofía? Ha habido 4 respuestas básicas a esa pregunta. Una de ellas es, la filosofía debe someterse a la teología. La filosofía es la ancilla, es la criada de la filosofía. Otra respuesta es, la teología debe someterse a la filosofía, que es el camino que muchos han seguido a partir del siglo XVII hasta la fecha. Otra postura era la de Tertuliano, que decía, no tienen nada que ver la filosofía con la teología. Y él lo decía de una manera muy emblemática. ¿Qué tiene que ver Jerusalén, la sinagoga, la iglesia,
con Atenas, la academia. No la academia de la tele, pero la academia, ¿no?, de Platón. ¿Qué tiene que ver, no? Jerusalén con Atenas. Esa era la postura. Filosofía y teología no se llevan, no se pueden juntar, son enemigas. Y otra postura era la que subsumía a la filosofía al cristianismo, y el cristianismo era la auténtica filosofía, como lo hará Justino y Clemente de Alejandría. Tenemos ahí más o menos 4 tipos de respuestas posibles. Algunos que desprecian a la filosofía dicen, es que Pablo ahí no tuvo mucho fruto. El momento es tan significativo que es el inicio de una historia de encuentros de 20 siglos. Teología, filosofía, ¿no? ¿Quiénes eran pues estos epicúreos? Un grupo fundado por un maestro que se llamaba precisamente Epicuro. Y Epicuro pretendía establecer una doctrina ética. Noten esto porque el cristianismo tiene una dimensión ética muy importante. ¿Qué es la ética? Es la reflexión acerca de la moral. La ética es la reflexión a partir o acerca de la naturaleza del bien, del deber. Como dirá Kant, contestar a la pregunta, ¿qué debo hacer? Y entonces Epicuro decía que la vida ética consiste en seguir la razón de tal manera que podamos encontrar el mayor placer con el menor dolor. La vida del hombre, para encontrar pues esa felicidad, tiene que hallar, tiene que descubrir las cosas que le produzcan mayor placer. Hasta ahí parece un hedonismo simplemente, pero no, Epicuro insiste que hay toda una filosofía detrás y sobre todo hay un cálculo para que ese mayor placer vaya acompañado del menor dolor. Porque si alguien dijera, el mayor placer, bueno, pues ahorita me voy a una fiesta y me voy a poner, bueno, me voy a emborrachar, ¿no? Pues sí, al otro día va a estar bien crudo, con el dolor de cabeza, no vuelvo a tomar, ¿no? O sea, parece que obtuvo el mayor placer, pero no, porque en la mera fiesta se vomitó y se quedó dormido y al otro día estaba bien mal. Le ardía el estómago y le dolía la cabeza. Ese no es el mayor placer con el menor dolor, ¿verdad que no? Entonces, Epicuro trata de que comprendamos cuál sería ese camino, donde efectivamente encontremos lo mejor de la vida, podamos disfrutar lo mejor de la vida, pero evitemos también en lo más posible las consecuencias dolorosas y destructivas. Sin embargo, Epicuro negaba que el mundo y el hombre estuvieran regidos por el logos. Esta es una palabra muy importante, porque está en el Evangelio de Juan. En el principio era el logos. ¿Se sabe ese versículo? A ver, primero en español. En el principio era el verbo estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero esa palabra verbo, que traduce Cipriano de Valera y Casiodoro había traducido como efectivamente palabra, en griego es logos. Entonces, cuando usted oiga logos y cosas que se relacionan con logos, como lógica, no diga luego, la lógica no es de Dios. No, espérame tantito, porque el logos es eterno, el logos es divino. Entonces tenemos un gran desafío de saber cómo se manifiesta el logos y cómo ilumina el logos al ser humano, ¿no? Pero cuando Epicuro negaba el logos como gobierno del mundo y de los hombres, entonces hubo un filósofo de corte un tanto socrático que estaba en desacuerdo con negar al logos. Y entonces fundó otra escuela. Se llamaba Zenón. Ahora, lo interesante es que Zenón era de la isla de Chipre. Era un fenicio de la isla de Chipre. O sea, fenicio es porque tiene ascendencia semita. Y en la isla de Chipre, ¿quién nació? ¿De quién era paisano? Ya ven, hermanos, que se duermen en la predicación. De Pablo. ¿Dónde está Tarso? En Chipre. Es un paisano de Pablo, ni más ni menos.
¿sí? Zenón dice, yo voy a hacer otra escuela porque no estoy de acuerdo en negar el logos. Inicia el estoicismo. La palabra viene de estoa. Estoa son los pórticos que tenían los edificios públicos de Atenas. Hagan de cuenta un largo pasillo, techado y sostenido del lado exterior por columnas. Igual al pórtico del templo. ¿Se acuerdan que en los primeros capítulos de Hechos dijimos que los discípulos se reunían todos los días en el pórtico de Salomón? Bueno, pues así es, el pórtico o la estoa. Ahí se reunía Zenón con sus discípulos y les apodaron los estoicos. Bueno, entonces fíjense las coincidencias. Por lo pronto el cristianismo y estas dos sectas intentan, entre otras cosas, una propuesta ética. Y uno de ellos, un fundador y maestro, que es Zenón, es paisano de Pablo, ¿no? Entonces, interesante la cosa. Bueno, vamos a tratar de avanzarle un poquito más, ¿sí? A ver, ¿qué creían los epicúreos? Aparte, pues, de lo que ya dijimos, del mayor placer con el menor dolor, no, eso no es lo que yo estoy predicando, no se vaya a ir con ese propósito en la vida, no. Ellos, los epicúreos, decían que Dios no puede ser el arquitecto del mundo, ¿no? Platón había dicho que el mundo había sido formado por el demiurgo, es decir, el arquitecto, que había plasmado este mundo a partir de las ideas modelo. Entonces los epicúreos dicen, no, Dios no puede ser arquitecto del mundo, porque ¿cómo podrían ustedes explicar que los elementos inanimados obedezcan a Dios? O sea, si Dios dice a la piedra, muévete, ¿la piedra se va a mover? Pues no se va a mover. Eso dicen los epicúreos, ¿no? O sea, Génesis 1, cuando dijo Dios a la luz, sepárese el agua de la tierra, etc. Los epicúreos dirían, no, porque si los elementos son inanimados, no tienen conciencia, no tienen orejas, ¿cómo van a obedecer a Dios? ¿Ves? Ese es su argumento, ¿no? Bueno, no se trata de confundirnos aquí, sino de que la filosofía tiene entre sus enseñanzas o ventajas el que nos hagamos preguntas, ¿no? Que nos hagamos preguntas. Hay ahora un movimiento muy fuerte que pretende que entendamos la Biblia a partir de una filosofía que ellos llaman cosmovisión cristiana. Eso es un error. La Biblia no está por debajo de la filosofía. La filosofía no está por encima de la Biblia. Nadie me puede imponer una filosofía, aunque le llame cristiana, porque no ha habido una sola filosofía cristiana, ha habido muchas. Y nadie me puede venir a imponer una, y mucho menos a hacerme pensar que si no interpreto conforme a esa filosofía, estoy mal, soy un ignorante y un hereje. Pero la filosofía, de cualquier manera, no la estamos desechando, no la estamos tirando a la basura, no estamos en contra de ella. Habrá que reconocer que la filosofía es una actitud de preguntarse y es una actitud que pretende entender la totalidad de lo real como unidad coherente. Y en ese sentido es muy aconsejable. Pero la filosofía se ha manifestado en diferentes filosofías. Por lo pronto ya hablamos de Platón, de los estoicos, de los epicúreos. Son filosofías, ¿no? Las que les mencioné hace 2 o 3 semanas, la de Foucault, Derrida, Lacan y todos, son filosofías. Entonces, la filosofía con mayúscula nos ayuda a hacernos preguntas. Y ahí están las preguntas epicúreas. ¿Cómo los objetos inanimados le van a hacer caso a Dios? Por otro lado, la verdad es que el mundo se formó por la combinación de átomos. Y tenían cierta razón, ¿no? La idea de los átomos ya había sido propuesta por Demócrito hacia, 200 años o 300. Y él decía que todo lo que existe está hecho por partículas muy pequeñas que ya no se pueden dividir. Y entonces los epicúreos decían, todo lo que existe es una combinación azarosa de los átomos.
¿Por qué hay una flor o una persona o una silla o un piano? Pues porque los átomos casualmente así se agruparon y salió un piano, ¿no? Bueno, o sea, tenía cierta razón con respecto a la función del azar y la estructura atómica de la materia, pero obviamente se parecían un tanto a los evolucionistas azarosos. Todo salió en contraposición a las leyes de la entropía, de la termodinámica, y resulta que todo es casualidad, ¿no? Bueno, esa era una de las propuestas epicúreas. Otra, si el mundo fuera creado, nosotros creemos que el mundo fue creado, ¿no? ¿Sí? Pensamos que un tiempo no había mundo y luego hubo mundo. ¿Sí? ¿Puede ser? Cuando Dios decidió crear el mundo. Quienes se afilian a la teoría del Big Bang dirán, bueno, fue precisamente el Big Bang el inicio del universo, del mundo, del tiempo y del espacio, de la masa. Todo eso no existía antes. Entonces el mundo tuvo un principio. Los epicúreos dirían, el mundo no puede haber tenido un principio. Porque, a ver, ¿por qué Dios, aunque pueden ellos decirlo en plural, los dioses, pero aplicámoslo también en singular, ¿qué estaría haciendo Dios antes de crear el mundo? Pues estaría de ocioso. Entonces el mundo no puede haber empezado en el tiempo, porque si no Dios hubiera estado de ocioso, ¿no? Y además, pues, ¿por qué se le ocurrió en ese punto crear el mundo y no antes o después? Eso no tiene ninguna explicación lógica. Entonces ellos decían, conforme a la creencia griega antigua, que la materia había existido siempre. El mundo ha existido siempre, ¿no? Los dioses no crearon el mundo. Tampoco son los arquitectos, es decir, tampoco los dioses imprimen la forma ordenada en la materia prima, ¿no? Es decir, estos están en contra de muchas cosas dentro de los propios griegos. Pero hoy tenemos un desafío parecido. ¿Qué tal si la teoría cuántica nos plantea que el mundo no necesitó empezar en el tiempo, sino que el universo puede haber estado ahí siempre? ¿Qué haríamos entonces? A ver, si no me desvío mucho de este asunto. Nosotros hemos entendido o sobreentendido, o a lo mejor malentendido, que Dios creó el mundo en el tiempo y por tanto antes de ese instante el mundo no existía. Y cuando decimos que Dios es la causa del mundo, pensamos en ese aspecto cronológico. Pero puede ser de otra manera. Dios es la causa del mundo en un aspecto ontológico. Aunque el mundo hubiese existido siempre, lo que le da existencia, lo que lo preserva, lo que le da orden, es Dios. No sé si me explico. Si el mundo tuvo un principio en el tiempo o no, se llama una antinomia, porque podemos demostrar una cosa y su contraria. O sea, es demostrable que el mundo es temporal. Porque si fuese eterno, nunca llegaríamos a este momento, porque el pasado sería infinito. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar aquí? Nunca, ¿no? Pero también se puede demostrar que el mundo tuvo un principio en el tiempo, pues por ejemplo, porque las cosas se desordenan, se acaban, se enfrían. Las dos cosas son demostrables, por eso se llama una antinomia. ¿Pero qué dice la Biblia? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada. Es decir, lo que Génesis 1 plantea es que había una tierra o una materia desordenada a la que Dios le impuso una forma y una organización. Pero Génesis no dice que creó el mundo de la nada. Ahora sí me están viendo con cuernos. ¿Quién inventó la expresión que el mundo fue creado ex nihilo, es decir, desde la nada? San Agustín. No estoy negando eso. Estoy diciendo que hay dos posibilidades. ¿Sí? Dios pudo haber creado el mundo de la nada, es decir, de ninguna materia preexistente, no de la nada absoluta, puesto que Dios es el ser, ¿no?
¿Pudo Dios crear el mundo de la nada, en el tiempo? ¿O crear el tiempo al momento de crear el mundo? Porque sin el mundo no hay tiempo. ¿O puede el universo haber estado siempre allí, pero quien le da el ser es Dios? Porque todo lo que existe en el universo es finito, es temporal, es perecedero. Eso se llama contingente. Y todo lo que es contingente necesita una causa necesaria. Y esa causa necesaria es Dios, ¿no? Bueno, ese es el problema que plantean los epicúreos. Me apuro porque ya están viendo el reloj. Si el mundo fuera para los buenos, noten que a veces parece también atacar al cristianismo, ¿no? Claro, no, ellos no nacieron después del cristianismo, pero ¿para quién creó Dios el mundo? Para el hombre. ¿Y para cuáles de esos hombres? Los salvados, ¿no? No, bueno, los salvados, porque al final, ¿quién se va a quedar a vivir en el mundo restaurado? Pues los salvados. Entonces los epicúreos dicen, no. Si Dios creó el mundo nada más para los buenos, eso sería incoherente y sería injusto. Y también, bueno, mejor ya no les digo qué creían los epicúreos, porque ya se me acabó el tiempo. Aquí lo interesante es que cuando veamos las respuestas de Pablo, vamos a poder inferir que Pablo conocía estas posturas y que contestó conforme a ellas, ¿no? Es decir, Pablo conocía la filosofía. ¿Y por qué Dios quiso guiar a Pablo a Europa? ¿Se acuerdan de aquella visión del ángel que le dice, pasa a Europa, a Macedonia, y ayúdanos? ¿Sí? Pues porque Pablo, entre otras cosas, había sido preparado por Dios a lo largo de su vida, aun y cuando él todavía no era cristiano, con aquellos instrumentos que le servirían para su apostolado, que es algo que Dios hace con nosotros, ¿no? Pero por lo pronto, pues, Pablo, por supuesto, responderá primero con argumentos directos a las propuestas filosóficas, pero sobre todo con las Sagradas Escrituras. Y este ha sido nuestro tema central de hoy. Las Sagradas Escrituras son la suprema autoridad. Tienen la última palabra. Cualquier cosa que queramos saber si viene de Dios o no, si es correcta o no, debemos estudiarla en las Sagradas Escrituras, escudriñarla. No basta con que nos den un versículo, porque se pueden inventar versículos, ¿no? Hay un libro que se llama Cerdos en la Sala y que dice que los cristianos pueden estar endemoniados. ¿Y qué versículo te pone? Que tenemos lucha contra las potestades espirituales. Pues sí tenemos lucha, pero ¿dónde dice ahí que los cristianos pueden estar endemoniados? ¿Verdad que no dice eso? O sea, no se trata de aceptar un versículo salpicado por aquí y por allá, sino de encontrar la coherencia del mensaje bíblico. Y el objetivo principal de la Biblia, que es también el objetivo de Pablo en la sinagoga y con los gentiles, y es el objetivo central de Pablo en el Ágora, mostrar a Cristo. La razón de ser de la Biblia es revelarnos a Cristo, que conozcamos a Cristo. Cualquier interpretación que no tenga su centro en Cristo, que no desemboque hacia Cristo, que menosprecie a la persona o la obra de Cristo, es una interpretación incorrecta. Cristo es la clave hermenéutica, o sea, la de interpretación. ¿Cómo sabemos si estoy interpretando bien? ¿Qué se dice de Cristo? ¿Qué veo en Cristo? ¿Cómo puedo comprender mejor a Cristo? Y no es que en cada versículo tenga que decir Cristo, ni que yo me ponga a buscar una lista de profecías que se cumplieron en Cristo. Es mucho más que eso. ¿De qué manera cada pasaje es una pieza en la construcción de esta línea ascendente, que es la historia de la redención, para llegar a Cristo? ¿Cómo prepara al hombre? ¿Cómo prepara la luz de Dios, la acción y crecimiento del pueblo de Dios para la llegada del Mesías? ¿Cómo? Claro, por supuesto hay pasajes tipológicos. Podemos ver a Cristo en el Cordero Pascual,
en el paso del Mar Rojo, en el sacrificio de Isaac. Y hay profecías que se cumplen cabalmente en la vida de Cristo: nacer en Belén, la matanza de los niños o la muerte en la cruz. Pero es toda la Biblia, no nada más eso. Toda la Biblia debe ser interpretada, comprendida y dirigida hacia Cristo, porque el propósito de la Biblia es Cristo. El centro de la Biblia es Cristo. No se puede conocer a Cristo, ni se puede crecer en el conocimiento de Cristo, en el amor de Cristo, si no escudriñamos profundamente, seriamente, diligentemente las Sagradas Escrituras. Amén.